Quererse mejor. Quererse mejor. Quererse mejor. Bienvenida a Quererse Mejor, el espacio donde no nos castigamos por lo que hacemos mal, sino que lo miramos de frente, lo nombramos juntas y lo transformamos. Hola, hola. Hoy hace justo un año que publiqué El mar no se rompe. Y es curioso porque aunque sé la fecha exacta, porque está marcada en el calendario, en las redes y en mil sitios, en mi cabeza todavía lo siento más como una especie de antes y después emocional que como un evento concreto. Como si en realidad no hubiera sido un día, sino una transición bastante más larga, más densa y más silenciosa de lo que entonces era capaz de entender. Recuerdo muy bien el momento de darle a pulsar en ese botón de publicar, que si lo piensas no es tanto un gesto físico en una pantalla, sino una especie de decisión interna que te viene arrastrando desde hace tiempo sin que te des cuenta. Es el salto al vacío, y lo más impactante de ese salto es lo que viene inmediatamente después. Nada. No pasó nada especialmente espectacular, no hubo fuegos artificiales, el cielo no cambió de color, no hubo señales externas de que algo importante, o al menos para mí, acababa de ocurrir. Simplemente el silencio de la habitación, el clic del ordenador al cerrarse, y tú quedándote un poco en medio de todo eso, mirándote las manos y preguntándote ¿y ahora qué? Hay una sensación extraña de desamparo en ese minuto uno, como si de pronto hiciera frío y te dieras cuenta de que una parte muy profunda de ti acaba de quedarse fuera, a la intemperie, expuesta a los ojos de cualquiera, mientras tú te quedas dentro un poco más vacía. Y quizás es la primera vez que llegas a este podcast, o si me escuchas desde hace un poco, te estás preguntando, vale, pero ¿qué es exactamente El mar no se rompe? El mar no se rompe es el título del libro que publiqué el año pasado. Es un hijo de papel y tinta que nació desde un proceso muy largo de introspección, pero más allá de ser un objeto físico, para mí es un recordatorio vital. Siempre cuento que elegí ese nombre porque refleja una verdad de la naturaleza que a veces olvidamos aplicar a nosotras mismas. Si lo piensas, el mar le pasa de todo. Le caen tormentas encima, lo cruzan barcos inmensos, sufre maremotos, las olas chocan con una fuerza brutal contra las rocas y se deshacen en mil pedazos. Pero el mar, como estructura, como esencia, nunca se rompe. Se agita, cambia de color, se revuelve, se transforma, pero siempre vuelve a calmarse. Sigue estando entero. Escribir ese libro fue mi manera de recordarme y de recordarte que con nosotras pasa lo mismo, que transitar el dolor, la vulnerabilidad, las grietas de la vida o los cambios de piel no significa que estemos destruidas. Nos agitamos, sí, nos transformamos también, pero la esencia se queda. Por eso, hoy que cumple un año, me parecía tan importante hablar de lo que viene después de haber plasmado esa metáfora en el mundo. Porque una cosa es escribir sobre la calma que viene tras la tormenta y otra muy distinta es aprender a habitar el vacío que se queda cuando la tormenta que es de escribirlo por fin se termina. Y creo que esto es algo de lo que casi nadie habla cuando crea algo muy íntimo o cuando cierra una etapa vital importante. Tendemos a idealizar los finales. Pensamos que publicar, terminar una carrera, mudarte o cerrar un proyecto es simplemente pasar página, descorchar una botella y celebrar. Nos han vendido que el éxito es una línea de meta donde levantas los brazos y todo es euforia. Pero la realidad psicológica es otra. Cuando algo ha sido tan tuyo durante tanto tiempo, el momento en el que lo sueltas no se vive como un final limpio, se vive como una especie de reordenación interna en la que tu identidad necesita recolocarse sin ese centro al que llevaba meses o quizás años agarrada. Desde un punto de vista terapéutico, esto tiene muchísimo sentido. Piensa en tu mente como un mapa. Cuando algo ha ocupado una parte tan importante de tu narrativa interna, cuando has sido durante mucho tiempo la que escribe ese libro, la que está en ese proceso de duelo, la que siente esa historia tan difícil, tu sistema nervioso se adapta a ese rol.
No entiende de logros cumplidos o de éxitos editoriales, lo que entiende es que ha habido un cambio de rol radical. Y los cambios de rol, incluso los que son deseados y buscados, siempre generan un duelo, generan una especie de vacío momentáneo, una zona gris en la que todavía no eres la nueva versión de ti, pero la anterior ya ha empezado a aflojar. Es como soltar un trapecio en el aire. Hay un segundo en el que no estás sujeta a nada, y ese segundo da vértigo. Si te soy honesta, lo que más me sorprendió no fue el día de la publicación. El verdadero impacto no llegó con el clic del ordenador, sino un tiempo después, concretamente en septiembre, cuando llegó el día de hacer la primera y hasta ahora única presentación del libro. Quiero que te imagines la escena, porque para mí supuso un antes y un después. Recuerdo los días previos con el estómago encogido, ensayando qué iba a decir, y cuando por fin llegó el momento, me encontré con una realidad que me dejó completamente abrumada, en el sentido más literal y profundo de la palabra. Por un lado, sentí una gratitud inmensa, una felicidad de esas que te llenan los ojos de lágrimas, mirar a la cara a personas que no conocía de nada, ver cómo asentían mientras yo hablaba y descubrir que sentían mi historia como si fuera la suya propia. Es algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Es el regalo más bonito, es el regalo más bonito que me ha hecho El mar no se rompe. Pero por otro lado, y esto es lo que casi nadie te cuenta por miedo a parecer desagradecida, sostener todo eso en vivo, cuerpo a cuerpo, me hizo muchísimo más daño del que en ese momento fui capaz de reconocer. Exponerse no es gratis. Hablar de tus heridas más íntimas en voz alta, bajo el foco de una sala y delante de tanta gente, abre una grieta enorme en tu armadura. Y por esa grieta, en lugar de entrar solo luz, se coló con una fuerza brutal el síndrome de la impostora. Recuerdo perfectamente estar ahí sentada, sonriendo, y escuchar una voz ensordecedora dentro de mi cabeza que me saboteaba en cada segundo. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué haces jugando a ser escritora si tú no eres nada de eso? En cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que esto te queda grande. Sentía que llevaba un disfraz prestado, que era un fraude total, y que el espacio me pertenecía a mí menos que a nadie. Cuando por fin se vació la sala, salí del evento con una sensación extrañadísima y muy dolorosa. No salí eufórica, ni con ganas de celebrar. Salí como si me hubieran drenado la energía con una jeringuilla. Estaba completamente vacía, seca. Y lo peor es que esa sensación no se me pasó al dormir esa noche, se instaló en mí. Durante semanas me arrastré por los días sintiéndome totalmente drenada, apagada y sumida en una apatía muy profunda. No tenía ganas de escribir, no tenía ganas de hablar del libro, apenas tenía energía para sostener mis rutinas más básicas. Me sentía culpable por estar así cuando debería estar celebrándolo. Tuve que pasar por mucha terapia, meterle muchas horas de diario y poner mucha distancia de por medio para lograr entender qué demonios había pasado ahí abajo, en lo invisible. Y lo que entendí me cambió la perspectiva por completo. Ese síndrome de la impostora que me atacó con tanta crueldad no era una verdad absoluta sobre mi valía, ni sobre mi talento, ni sobre si soy o no escritora. Era simplemente miedo a la exposición. Verás, nuestro sistema nervioso es muy sabio, pero también muy primitivo. Él no entiende de eventos culturales, ni de firmas de libro, ni sabe distinguir entre estoy compartiendo mi vulnerabilidad con personas que me leen y me quieren y estoy desprotegida ante un peligro inminente. Para mi cuerpo, ponerme ahí delante, abrirme el pecho y hablar de mis dolores se sintió como una amenaza de muerte. Se sintió como quedarse desnuda y desarmada en mitad de una plaza pública. Y la mente, que siempre intenta protegernos del peligro, como buenamente sabe, activó a la impostora como un mecanismo de defensa. El síndrome de la impostora era en realidad un grito de mi mente diciéndome, sálvate de aquí, boicotéalo todo, convéncete de que no vales para esto, para que te bajes de ese escenario y vuelvas corriendo a tu cueva, que es donde estás a salvo y donde nadie puede herirte. La apatía que vino después no era pereza, ni depresión, ni falta de capacidad, era el apagón de seguridad de mi propio cuerpo. Era mi sistema pidiéndome a gritos un tiempo muerto para digerir el impacto de haberme expuesto tanto. Qué importante es aprender a mirar a nuestra impostora a los ojos, no con rabia, sino con compasión, y decirle, sé que tienes miedo, sé que me estás intentando proteger del vacío, pero ya estamos a salvo. Y aquí
hay una conexión que me parece preciosa, a la vez de muy reveladora, y es cómo se lo toma el cuerpo. Porque a veces somos extremadamente mentales, vivimos de cuello para arriba, analizando cada pensamiento, intentando racionalizarlo todo, y se nos olvida por completo que los procesos de cierre emocional y de transición identitaria no ocurren solo en la cabeza. Tu mente no es un compartimento estanco separado de tu biología. El sistema nervioso no procesa los cambios de forma aislada, los traduce de manera inmediata en lo físico, y tus niveles de energía, en la calidad de tu descanso, en esa fatiga crónica y pesada que no se te quita durmiendo 8 horas, o en la forma tensa en la que habitamos el día a día sin apenas darnos cuenta. Piénsalo por un momento. Cuando tú te pasas meses sosteniendo un proceso creativo, emocional, un cambio de vida o un proyecto muy intenso, tu cuerpo se pone en modo supervivencia. Está en alerta máxima, sosteniendo silenciosamente toda esa tensión para que tú puedas avanzar. Sostiene la postura frente a la pantalla, sostiene los niveles de cortisol en sangre para que no te rindas, sostiene el foco y la adrenalina. Tu biología se adapta para ser el pilar de ese proyecto. Pero, ¿qué pasa el día que por fin lo sueltas? Tu mente racional hace un clic, respira aliviada y dice, ya está, lo logramos, pero tu cuerpo no funciona como un botón de encendido y apagado. Tu cuerpo tarda un tiempo, a veces semanas, a veces meses, en enterarse de que el peligro y la exigencia han pasado y de que ya puede por fin bajar la guardia. Por eso, semanas después de ese granito, de una entrega importante o de un gran cambio vital, es dolorosamente común ponerse enferma, pillar el peor resfriado del año, sentir un cansancio plomizo en los huesos y experimentar una apatía extraña que te quita las ganas de todo. Y cuando eso pasa, nos asustamos, nos castigamos y pensamos, pero ¿qué me pasa ahora? Si ya debería estar bien, si ya ha pasado lo peor. Déjame decirte algo. No es que tu cuerpo esté respondiendo mal, no es que estés rota, ni que tengas un problema de salud que no entiendes. Es que tu cuerpo está acompañando a su ritmo un proceso profundo de reajuste y de limpieza. Está procesando físicamente el espacio vacío que ha quedado. A veces nos sentimos raras, incómodas en nuestra propia piel, como si la ropa nos apretara o no encontráramos nuestro lugar en el mundo, sin saber exactamente por qué. Y es simplemente porque algo muy grande dentro de nosotras se está reorganizando y la mente todavía no ha encontrado las palabras para explicarlo. Tu cuerpo, con esa fatiga o ese bajón, está haciendo el trabajo sucio y silencioso de recolocar cada pieza en su sitio. Está barriendo la casa después de la tormenta, así que la próxima vez que tu cuerpo te pida parar después de haber soltado algo grande, no le exijas que corra. Agradécele haberte sostenido durante tanto tiempo y dale el permiso de simplemente derrumbarse un rato. Por eso, hoy no quería que esto fuese solo un monólogo sobre mi año después del libro. Quiero traértelo a ti, a tu vida, a lo que estás sosteniendo hoy en tu casa, en tu trabajo o en tus relaciones. Me gustaría dejarte una pregunta muy sincera, de esas que no buscan una respuesta rápida para salir del paso, sino que se quedan flotando en el ambiente para que la mires con honestidad cuando apagues este podcast. ¿Qué pasa dentro de ti cuando algo que te definía deja de estar en el centro? O dicho de otra forma, que quizás escueza un poco menos, ¿quién eres tú cuando ya no estás sosteniendo aquello que durante un tiempo te daba dirección, estatus, identidad o incluso sentido? ¿Quién eres cuando se apagan los focos, cuando se acaba el contrato, cuando el hijo se va de casa o cuando por fin terminas eso que tanto te había costado empezar? ¿Te gustas en ese vacío? Sé que sostener esa pregunta no es fácil, que el vacío asusta, así que si te apetece explorarlo de una forma muy sencilla y práctica esta semana, te propongo un ejercicio que a mí me ha salvado la vida en estos meses de descoloque. Coge papel y boli, mejor a mano, que el cuerpo se expresa mejor, y escribe sin pensarlo demasiado, sin filtrar y sin juzgar, dos frases. Solo tienes que completar esto. La primera frase empieza con, durante un tiempo yo era la persona que y ahí vuelcas todo lo que ya no eres o lo que ya has soltado. La segunda frase empieza con, ahora estoy aprendiendo a ser. No te obligues a poner grandes metas ni respuestas idílicas. Si en la segunda frase solo te sale, ahora estoy aprendiendo a ser alguien que descansa por las tardes, está perfecto. No corrijas, no ordenes, no busques que quede bonito, solo deja que aparezca lo que está ahí, permitiéndote habitar la transición.
Algo que a mí personalmente me ha ayudado a sanar este posparto de publicar El mar no se rompe ha sido obligarme a volver a espacios donde no hubiera un objetivo, espacios completamente improductivos. Y es que si lo piensas, nos hemos vuelto adictas a que todo lo que hacemos tenga que dar un resultado, sostener una narrativa, generar un beneficio o ser algo que mostrar al mundo. Parece que si tejemos tiene que salir un jersey perfecto, si leemos tiene que ser un libro de desarrollo personal para aprender algo, si cocinamos tiene que ser una receta estética e instagramable. Nos cuesta la vida hacer algo por puro placer de hacerlo. Yo he necesitado parar y buscar espacios donde pudiera crear o simplemente estar, sin la presión de convertir nada en un producto externo de que el mundo tuviera que juzgar. Volver a pintar solo por placer a mancharme las manos, caminar sin contar los pasos. Y de hecho, te voy a confesar un secreto. Este podcast nació exactamente de ahí. Quererse mejor apareció en mi vida como un refugio frente a una necesidad de producir. Nació como un espacio libre de expectativas, creado solo por el placer y el disfrute puro de compartir, de vaciarme y de lanzar reflexiones al aire sin importar quién estuviera al otro lado escuchando. No nació para cumplir un objetivo de marketing, ni para vender nada, ni para rellenar una casilla de tareas pendientes. Nació para ser un juego, una conversación contigo en el suelo de mi habitación. Porque a veces, después de etapas o proyectos muy intensos donde te has expuesto tanto, lo que más necesita tu sistema nervioso es recordar que existes más allá de tus logros, recordar que tienes una identidad sagrada que no estás asociada a producir, a gustar, a encajar o a terminar cosas. Recordar que eres valiosa en el más absoluto desempleo de ti misma. Así que hoy, exactamente un año después de que El mar no se rompe saliera de mi ordenador para llegar a tus manos, no siento que esté celebrando el cierre de nada. Más bien estoy reconociendo que hay procesos que no terminan cuando el mundo deja de mirarlos o cuando el libro se publica. Terminan de verdad cuando por dentro dejamos de necesitar que nos sostengan la identidad. Y quizás ahí, justo en ese espacio un poco más desnudo, más silencioso y más lento, es donde empieza algo mucho más libre, algo más nuestro, menos condicionado por lo que hacemos o dejamos de hacer, y mucho más cerca de lo que realmente somos. Gracias por estar al otro lado de la orilla un año más y por escucharme soltar. Nosotras nos volvemos a encontrar aquí, en este mismo refugio, en septiembre, con nuevas historias y la energía renovada para seguir aprendiendo a querernos mejor. Pasa un verano maravilloso, descansa mucho y quiérete siempre un poquito mejor. Un beso enorme. Chao, chao. Querer ser